Marina, pesadillas, relatos de horror. Don Aurelio era un nahual. En las montañas húmedas de la Huasteca veracruzana, donde los cafetales huelen a tierra mojada y el canto del tecolote se mezcla con el rumor del río, existía un pueblo llamado El Palmar Viejo. Era un sitio pequeño, de esos donde todo se conoce, por nombre y por sombra, y donde la gente aprendió desde generaciones que caminar de noche exige respeto, palabra medida y ojos bien abiertos. En ese lugar vivía don Aurelio, un hombre de edad indefinida. Los jóvenes juraban que tenía más de 100 años. Los ancianos, en cambio, decían que ya lo habían conocido viejo, cuando ellos aún eran niños. Su casa, una construcción de adobe medio torcida por los años, quedaba donde empieza el monte, justo en un claro que parecía ser parte de otro tiempo. Don Aurelio no tenía familia, pero tampoco estaba solo. La gente decía que el monte lo había adoptado desde que nació. Los rumores crecieron cuando empezaron a verse huellas extrañas cerca de su casa. Al principio parecía de perro, pero demasiado grandes, como si algún animal del monte hubiera vuelto a esta vida para recordar su poder. Los muchachos del pueblo, matones, de boca nada más, aseguraban que don Aurelio guardaba un secreto oscuro. Los viejos, sin embargo, callaban. Cuando se cruzaban con él en la vereda, lo saludaban con un respeto que no se finge. La historia comenzó una noche de viento frío, cuando el ganado de don Melitón amaneció alterado. 2 vacas habían desaparecido y una tercera estaba tirada sin una gota de sangre. Nadie quiso acercarse mucho, porque el cuerpo tenía marcas de garras tan profundas que parecían hechas por una bestia que conocía la carne mejor que un depredador común. El pueblo murmuró, y los murmullos apuntaron hacia la casa del hombre solitario. Ya ven, decían algunos, ese viejo guarda algo en la oscuridad. Aún así, nadie se atrevía a enfrentarlo. Había algo en su mirada que no era propiamente humano, algo no maligno, sino una sensación de que él escuchaba cosas que los demás no podían oír. La situación empeoró la noche siguiente. Una niña llamada Ana, hija de la señora Carmen, desapareció mientras sus hermanos jugaban en el patio. La casa daba hacia el monte y lo único que encontraron fue una marca de garra en la tierra, húmeda, como una firma colocada con intención. La mitad del pueblo quiso organizarse con machetes y antorchas. La otra mitad prefirió encender veladoras y rezar. Entre el miedo y la desesperación, apareció don Aurelio en la plaza. Caminó despacio, apoyado en su bastón de guayabo, y el pueblo se hizo a un lado, como si la tierra misma lo protegiera. La niña vive, dijo. El monte no se la ha tragado, pero la busca un espíritu inquieto. Los hombres armados lo miraron con desconfianza. El comisariado, un hombre de carácter serio, preguntó, ¿qué sabe usted del espíritu? Don Aurelio lo observó con una tristeza cansada, porque yo también lo escucho. A nadie le pasó desapercibido el temblor que recorrió el aire. Los viejos del pueblo entendieron al instante lo que aquello significaba. Don Aurelio era un nahual, no uno de esos que andan por ahí haciendo daño o buscando poder. No, él era
lo que las tradiciones llaman un guardián de paso, un hombre marcado desde el nacimiento con el espíritu del monte para equilibrar lo que se ha desordenado en la oscuridad. Su animal, según dijeron después los abuelos, era el jaguar de sombra, un ser que no tiene cuerpo en este mundo, pero sí garras en el otro. Esa noche, mientras los hombres del pueblo discutían, don Aurelio caminó solo hacia el monte. El aire olía a copal apagado y húmedo. El río murmuraba cosas que parecían nombres antiguos. En lo alto, unas nubes negras tapaban la luna, como si no quisieran que vieran lo que estaba por ocurrir. A medio camino, escuchó el llanto de la niña. No era un llanto, un sonido hueco, como si alguien intentara imitarla a través de un túnel muy largo. Esa imitación solo la hacía un ser que había perdido su forma hacía generaciones. El nahual, un hombre que alguna vez tuvo el don, pero se dejó consumir por el deseo de poder y se convirtió en bestia errante. Don Aurelio encontró la cueva. En la entrada vio marcas en la piedra, garras, pero torcidas, casi dolorosas. El aire dentro estaba helado. La niña estaba flotando, sentada en un rincón, con la mirada perdida. Frente a ella, una figura agazapada observaba con unos ojos amarillos que quemaban. Don Aurelio habló, pero no con palabras. Las culturas antiguas dicen que el nahual se expresa con el alma, y el alma reconoce su igual. El jaguar de sombras surgió tras él, como un humo oscuro que tomaba forma. La bestia respondió con un gruñido que hacía temblar la cueva. El choque no fue un combate físico, fue más profundo, algo que ocurre entre dos espíritus que reclaman el mismo territorio. El aire se partió como si el mundo abriera una grieta invisible. Cuando la luz volvió, la niña estaba a salvo y la bestia había desaparecido. Entre un torbellino de hojas secas, don Aurelio la cargó en brazos y la llevó de regreso al pueblo antes del amanecer. Cuando entregó a Ana, a su madre, nadie dijo una palabra. Lo miraron como se mira a alguien que ya no pertenece del todo al mundo de los vivos. A partir de esa noche, las huellas enormes dejaron de aparecer. El ganado volvió a estar en paz. El pueblo siguió su vida tranquila, pero con un respeto más profundo hacia la montaña y sus silencios. Don Aurelio murió años después, sentado bajo un árbol de ceibo. Dicen que su rostro estaba en paz, y cuando lo enterraron, muchos juraron haber visto entre los árboles la silueta de un jaguar negro que observaba la ceremonia antes de perderse en el mundo.